Buenos días a todos. Muchas gracias por estar aquí. Hoy tenemos un gran desafío. Es la primera vez que hacemos un evento presencial y por streaming. Así que para nosotros nos llena de orgullo esta situación. Poder llegar no solamente a la gente que presencialmente puede venir, en este caso a Córdoba, sino estar en todas las provincias donde tenemos oportunidades de negocio, donde tenemos clientes actuales. Así que bueno, para arrancar este evento, les vamos a proyectar un video de la empresa para contarle, para los que no nos conozcan, quiénes somos, para los que nos conocen, recordarles. Así que, por favor, larguemos el video. Somos Fender. Nacimos como resultado de la fusión entre un grupo de ejecutivos con gran experiencia en la fabricación de agroinsumos y una empresa líder enfocada en la comercialización de productos para el productor agropecuario. Hoy, gracias a nuestro know-how técnico, productivo y nuestra fortaleza comercial, hemos logrado ocupar un lugar relevante en el mercado de insumos fitosanitarios, fabricando y comercializando productos con los más altos estándares de calidad de la industria, contribuyendo a la eficiencia agropecuaria. Operamos en los principales mercados geográficos del país, con 12 centros de formulación en Córdoba, Buenos Aires y Santa Fe, y centros logísticos en puntos estratégicos. Tenemos pasión por el campo. Creemos en el compromiso con el trabajo, en las relaciones a largo plazo y en el valor de la palabra. Nos hemos convertido en una alternativa atractiva y eficiente para nuestros clientes, a través de una propuesta de valor con una sólida imagen de marca y una gestión eficiente, y el soporte de la tecnología como herramienta para incrementar la eficiencia en todos los puntos de contacto. Nuestra paleta de productos incluye 6 categorías centrales: potenciadores, herbicidas, insecticidas, fertilizantes, fungicidas y terápicos de semillas. A nuestra familia de marcas se suman Keeper, con toda la línea de potenciadores, y Cropensi, que agrupa nuestra propuesta de soluciones premium. Somos el aliado que necesitas para mejorar tus resultados, con eficiencia, profesionalismo y trabajo en equipo. Somos Fender, defensores de la eficiencia agropecuaria. Bueno, muchas gracias. Bueno, nuevamente agradecer la presencia de ustedes, la presencia de la gente que está viendo por streaming, y agradecerle al equipo esto que han podido hacer, a Santiago, a Benjamín, las invitaciones, al equipo técnico que está hoy trabajando. Y bueno, acá lo voy a presentar al ingeniero Gustavo Anta, que va a hablar de la temática de hoy, la fertilización biológica, va a hablar de nanotecnología y va a hablar de control biológico para ahondar en estos temas. Luego de la presentación de Gustavo vamos a hacer un cierre, tendremos una encuesta y por último el sorteo de la antena de Starlink. Así que bueno, sin más, le doy el micrófono a Gustavo y empieza la reunión. Muchísimas gracias, Gustavo. Muchas gracias a la organización por la invitación. ¿De qué vamos a hablar hoy, gente? Básicamente vamos a tratar de enfocar en temáticas disruptivas. La agricultura va cambiando, la eficiencia se vuelve cada vez más importante y, consecuentemente, tenemos que buscar alternativas que nos permitan, por un lado, aumentar los niveles de productividad y por el otro, al mismo tiempo, preservar el ambiente y reducir los niveles de contaminación, porque por eso también nos pagan nuestra producción. Consecuentemente, en el día de hoy me parece importante abordar al momento de la siembra del cultivo de soja particularmente, y esto puede extenderse a otras leguminosas y obviamente a otras gramíneas como maíz, 3 temáticas, porque sabemos que en la siembra se definen muchas cosas. Obviamente el clima, las enfermedades, los insectos posteriores a la siembra los tenemos que controlar y seguir, pero en el momento de la siembra, la condición de siembra, la planificación de siembra, si la hacemos correctamente y le damos todas las herramientas para que el cultivo exprese todo su potencial desde el primer momento,
obviamente vamos a tener un resultado que se va a reflejar en el rendimiento y vamos a poder, a partir de una buena siembra, tener resuelto en gran parte, más de la mitad por lo menos, del desarrollo del cultivo con una buena implantación, con un buen vigor, con un buen cuidado sanitario de esa semilla y con una muy buena provisión de nutrientes de manera eficiente como para poder resolver las problemáticas que tenemos al momento de la implantación. Y hay tres cuestiones que tenemos que definir a la siembra y particularmente los cultivos de leguminosas. Las leguminosas sabemos que las podemos igualar a la capacidad o el contenido de proteínas que tienen, y tienen estas plantas en asociación con los Rhizobium un gran potencial de capturar algo que es inerte, que no utilizamos ni los humanos, ni los animales, ni las plantas, como es el nitrógeno 2, para poder transformarlo en una molécula de amonio, para que la planta pueda hacer proteína y de esta manera estoquear nitrógeno en la biomasa para impactar posteriormente en el rendimiento. En general, en lo que va de este siglo solamente, hemos cambiado sistemas de manejo, hemos cambiado variedades, hemos cambiado fertilizantes, hemos cambiado estrategias de control, pero hace bastante tiempo que no tenemos nuevas cepas de Bradyrhizobium japonicum y de otros Rhizobium que nos permitan potenciar la acumulación de ese elemento fundamental que es el nitrógeno. Y hoy les quiero traer una tecnología novedosa que nos permite potenciar esa producción de nitrógeno de manera muy barata, producto de la asociación entre Rhizobium y leguminosas, para obtener este objetivo de incrementar el rendimiento. La segunda cuestión, todos sabemos, y esto está fuera de discusión, que al momento de la implantación la semilla que utilizamos viene con carga de patógenos y el suelo en donde va a crecer y desarrollarse esa semilla tiene patógenos. Y hoy por hoy las herramientas microbiológicas tienen un peso relativo muy importante, los niveles de adopción son cada vez mayores y vamos a tratar de meternos en cuáles son las ventajas de la utilización de biofungicidas, particularmente de biofungicidas fúngicos, en donde utilizamos organismos como las tricodermas, y aquí abro un paréntesis, todos los que estamos aquí en la sala y los que nos están viendo desde su casa o desde su comercio, sabemos claramente que la problemática de las enfermedades es verdaderamente importante y que tenemos que mitigarla de alguna forma para de esta manera poder potenciar, como digo, el rendimiento y al mismo tiempo tener en cuenta que cuando hablamos de, en este caso, como lo vamos a hacer en el día de hoy, de Tricoderma capilare, estamos hablando de una especie que es distinta a las otras tricodermas, que son otras especies. Es como si nosotros nos comparáramos con los chimpancés. Somos dos especies distintas, aunque filogenéticamente estamos muy relacionados. Salvando las distancias, esto es lo que ocurre cuando hablamos de los microorganismos biofungicidas, el tema de la selección de la especie que va a producir el control de las enfermedades es determinante. Y por otro lado, diría el Evangelio, no solo de pan vive el hombre, o sea, no solamente las plantas viven de nitrógeno, de agua, de aire, no nos olvidemos de este punto. El aire es un tema muy complejo, en donde en nuestros lotes de producción cada vez vemos mayores síntomas de compactación y las plantas, como los microorganismos, como todos los procesos biogeoquímicos que se llevan adelante en el suelo, necesitan de aire para poder llevar adelante todo este proceso y generar, por otra parte, energía. Pero dicho esto, además de ese nitrógeno y de ese fósforo que necesitamos para lograr una buena implantación, hay una serie de nutrientes que son claves y que hoy contamos con una tecnología muy disruptiva, como es la nanoescala, que nos permite aumentar sustancialmente la velocidad de absorción, penetración y metabolización de los nutrientes. Vamos entonces a tratar de hablar de estos tres conceptos, cómo podemos hacer más nitrógeno para lograr más rendimiento en soja desde la implantación, cómo podemos cuidar esa semilla, esa plántula y el cultivo con la incorporación de un biofungicida y cómo podemos asegurar una buena sinergia entre estos socios que son los Rhizobium y las tricodermas con los nutrientes para mejorar de manera sustancial
todo el vigor y la implantación del cultivo. Entonces, vamos a ir por lo primero. Y lo primero ustedes lo tienen claro. Sabemos que la fijación de nitrógeno es una simbiosis en donde hay un macroorganismo en la planta, un microorganismo, el Rhizobium, que se ayudan entre sí como para potenciar el rendimiento. La planta le da energía, la bacteria le da nitrógeno, hasta acá no muchas novedades. Y sabemos también que la soja, como muchas otras leguminosas, necesitan una gran cantidad de nitrógeno para formar rendimiento. Piensen que se necesitan 80 kilos de nitrógeno, lo trasladamos a urea, 160 kilos de urea, en la biomasa de ese cultivo de soja para asegurar 1 tonelada de grano de soja. Para asegurar 1000 kilos de soja, yo necesito 80 kilos de nitrógeno o 160 kilos de urea para lograr eso. Imagínense si estoy apuntando un rendimiento de 3,5, 4, 4,5 o 5 toneladas de soja. Eso significa una gran cantidad de nitrógeno y si empezamos a hacer las multiplicaciones nos encontramos que tenemos que aplicar, si no tuviéramos este proceso, 500, 600, 800 kilos de nitrógeno como urea para lograr la cantidad de nitrógeno que yo necesito para hacer esa cantidad de grano. Consecuentemente, en la medida que acumulamos más nitrógeno en la biomasa, tenemos más rendimiento. Pero también, lo que es importante, saqué el precio del petróleo de esta última semana, el petróleo sigue con un proceso de crecimiento en los precios muy importante. No sé, el otro día estaba con un grupo de productores y la verdad que me envidiaban porque había comprado urea a $600, y ellos ya lo habían comprado a 620, 650. Entonces, igualmente estamos pagando por el recurso nitrógeno una cantidad importante de dinero. Cuando esto lo llevamos a las cuentas del amonio o del amoníaco, que es el elemento que se utiliza para hacer la urea, vemos que hacer 1 tonelada de amonio o de amoníaco equivale a $420. Por lo tanto, si eso lo llevamos a urea, es verdaderamente muy caro. En cambio, cuando estamos utilizando los microorganismos, estamos haciendo una catálisis, la enzima que transforma ese nitrógeno 2 que todos estamos respirando, que está en una proporción del 79 al 80% de la atmósfera, que ni nosotros, ni los animales, ni las plantas y muchísimos microorganismos lo pueden utilizar. Estos bichitos en particular, los Rhizobium, algunas burkholdeриas, algunas pseudomonas y algunos bacillus, pueden transformarlo en ese amonio y volvemos a lo que les decía al principio de esta conversación, que ese amonio puede ser transformado en proteína, acumulado en biomasa y consecuentemente después en grano en forma de proteína y rendimiento. Ahora, todo esto tiene que ser muy bien estudiado, hay una gran cantidad de información generada en el país, generada en el exterior, que se ha llevado adelante durante muchos años y que nos permite hoy ofrecer una tecnología de una combinación de cepas que nos dan una prestación en cuanto a la fijación de nitrógeno, pero también otras cuestiones vinculadas con la promoción del crecimiento, que superan a los inoculantes tradicionales. Hoy por hoy ustedes saben que hay variedades que usábamos a fines de la década del 90, principio de la década del 2000, me estoy acordando de las primeras hojas transgénicas, algunos por aquí y seguramente del otro lado de la cámara lo sabrán, la 6001, por ejemplo, ¿no? La primera soja transgénica. Bueno, hemos evolucionado, pero ampliamente con la genética de este tipo de variedades. Sin embargo, la industria se ha quedado, no así la investigación, se ha quedado un poco con las opciones de bacterias para asociarse con plantas, y acá, como es una simbiosis, las nuevas plantas, con nuevas capacidades de rendimiento, con genética como para darnos un potencial de rendimiento superior, bueno, requieren de una asociación con bichitos que fijen nitrógeno que le den mayor cantidad y capacidad de fijar ese nitrógeno. Por lo tanto, el proceso de infección tiene que ser estudiado muy cuidadosamente para asegurar que esta asociación entre la bacteria y la planta sea benéfica. Y a diferencia de nosotros, en esta slide que vemos, no hay, como en el caso de los animales o de los seres humanos,
no hay sentidos como la vista, el tacto, el olfato, como para detectar la presencia del otro. Las bacterias y las plantas detectan moléculas. Entonces, una de las cuestiones con las que trabajamos y estudiamos mucho es cómo hacemos para que ese lenguaje entre la planta y la bacteria sea entendible por las dos para poder lograr mejores nodulaciones. Y no es una cuestión de tener nódulos solamente, sino que los bichitos que estén adentro hagan su trabajo más eficientemente. Por lo tanto, el tema de la comunicación a nivel bioquímico, molecular, los genes que intervienen, los receptores de membrana, etcétera, etcétera, el conocimiento de eso es importante para poder esperar un mayor impacto de rendimiento. Está claro, y ahora que nos aproximamos a la siembra de soja, que en condiciones tradicionales nosotros logramos, y máxime hoy en día, cuando estamos hablando de números afinados en el cultivo de soja, estamos hablando que esta tecnología de una relación peso invertido, peso ganado muy alta, nos está asegurando más de 200 kilos por hectárea, y esto es producto de 2 ensayos, no, de 10 ensayos, no, de una historia de más de 1000 ensayos realizados durante todo este siglo, en donde todos los que estamos trabajando en esto hemos aportado, y luego Alejandro Perticari lo plasmó en una publicación, pero claramente vemos que hay un aporte significativo al rendimiento y por lo tanto al impacto en el retorno económico de esa inversión. Pero esto fue superado cuando empezamos a buscar, casualmente por los que les decía, si yo tengo variedades que tienen más alto potencial de rendimiento, requieren más cantidad de nitrógeno. Tal vez lo veamos más claro con el maíz. Si yo tengo más potencial de rendimiento, tengo agua, tengo luz, le pongo más nitrógeno y bueno, puedo llegar a los 15.000, 16.000, 17.000 kilos de maíz. En el caso de soja pasa exactamente lo mismo. Entonces yo tengo que dar la posibilidad de que fije más nitrógeno para que tome más nitrógeno del aire y no del suelo, porque el del suelo lo quiero usar con el trigo posterior o con el maíz o con el sorgo o con alguna otra gramínea o con un girasol que no tiene la capacidad de formar simbiosis con la planta. Aquí dimos, después de muchos años de trabajo, con una cepa que nos aumenta el 25% la capacidad de fijar nitrógeno respecto del inoculante convencional y de las cepas convencionales que se utilizan. O sea, en los gráficos que les voy a presentar de ahora en más, mi testigo es el inoculante con las cepas convencionales. Ya me olvidé del testigo absoluto, ¿ok? O sea, esto es un plus a los 220 kilos. Exactamente, un plus al 8% que mencionamos en el slide anterior. Ahora, el nitrógeno es importante, pero cuando analizamos el proceso de implantación, un cultivo necesita fósforo porque este proceso requiere una gran cantidad de ATP, entonces seleccionamos bichitos que fijen altamente la cantidad de nitrógeno requerido, pero que solubilicen fósforo en el momento justo para tener ATP, que es la fuente de energía que hace en definitiva que pueda llevar adelante ese proceso, porque si no tengo combustible, puedo tener un Audi espectacular, pero no va a funcionar. Tengo buena estructura, pero no tengo combustible para que eso camine. Por lo tanto, el tema de la solubilización de fósforo, el tema de aporte de potasio, que después del fósforo y del nitrógeno es un constituyente fundamental, y a ninguno de ustedes va a escapar el tema de los déficits cada vez más marcados de zinc, que son particularmente importantes y al momento de la implantación es muy importante porque el zinc hace que se desarrollen más raíces. En verdad, el zinc interviene sobre la producción de triptofano, interviene sobre la producción de auxinas, eso interviene en el desarrollo de raíces y con más raíces yo tengo asegurado mayor absorción de nutrientes y de agua. Consecuentemente, este es el segundo pilar que conforma este triángulo de cepas, en donde en una nosotros aseguramos más nitrógeno, más fijación biológica de nitrógeno, en la otra aseguramos más solubilización de nutrientes para que pueda llevarse adelante el proceso más eficientemente, y en tercer lugar, lo que hacemos es poder introducir una capacidad que es muy poco valorada en general,
pero que sin embargo es fundamental, porque es tan importante tener nitrógeno como, hasta yo diría que es más importante, cuándo tengo disponible ese nitrógeno. Todos acá sabemos, y los que nos están escuchando y viendo, sabemos que el nitrato se mueve en el suelo. Entonces, si yo quiero aprovechar ese nitrato, que de otra manera lo pierdo porque lixivia, tengo que reducirlo. Dicho en manera más coloquial, tengo que transformar el nitrato en amonio, porque el nitrato no se me une a las partículas de arcilla y de materia orgánica que tengo en el suelo. Se pierde, se lixivia, se lava. En cambio, si yo tengo una actividad nitrato reductasa, que significa reducir nitrato a amonio, el amonio, que tiene cargas positivas, se une con las arcillas y la materia orgánica que tienen cargas negativas. Y el cultivo tiene que comer, literalmente, nitrógeno a lo largo de todo su ciclo, no solamente al comienzo, sino a lo largo de todo el ciclo. Consecuentemente, en ese ciclo, la liberación posterior y continua de ese nitrógeno me mejora la ecuación de nutrición y me mejora la curva de crecimiento. Por eso, perdón, tal vez estoy siendo un poco extenso, pero la idea de esta tecnología de 3 cepas no es caprichosa, no es por el hecho de poner 3, 2, 1, no. La idea es encontrar, y ese fue el fruto de un trabajo que llevamos durante bastante tiempo, como les decía, en donde complementamos esas 3 funciones que hacen que algo que era buena per se, como el Rhizobium convencional, cuando hacemos estos consorcios de cepas, impactamos favorablemente en el rendimiento por todo lo que hemos dicho. Y tenemos estos impactos que superan, en algunos casos, el 4% de ese 8% que ya obteníamos, producto de lo que estamos diciendo, que son cuestiones agronómicas y de biológicas que conocemos. Lo único que hacemos es dar con los bichitos que pueden llevar adelante eso y en el momento adecuado para que se potencie la implantación, el vigor y el crecimiento del mismo. Bien, hasta acá hablamos de la temática de proveer nitrógeno eficientemente a la planta de leguminosas, soja u otras plantas de leguminosas, a lo largo de todo el ciclo. No es cuestión de aportar nitrógeno en un momento, sino aportarlo durante todo el ciclo, y cuanto más lo extendamos en el ciclo, mejor, porque la soja ya sabemos que define rendimiento entre R4, R5, R3, R5, según quieran. Entonces, en ese periodo es donde tiene que ser máxima la fijación de nitrógeno para de esa manera poder llenar grano y poder tener rendimiento. Dicho esto, la segunda gran cosa que tenemos que resolver es, yo no puedo tener buena fijación de nitrógeno y buena nodulación si no tengo semillas sanas, ¿no? Este año, cuidado, deben haber hecho algunos de ustedes seguramente controles de calidad de semilla, si no les recomiendo. Kikuchi viene con fuerza, según los datos que yo voy recibiendo. Cercospora kikuchi viene muy marcada la problemática y probablemente haya con otros patógenos importantes de semilla como Phomopsis que tener bastante cuidado. Entonces, un análisis de alguna partida, por lo menos como para saber cuál es el grado de infestación, es importante. Y acá tenemos una herramienta biológica que es muy interesante, que se viene ensayando hace tiempo y que en este caso particular tenemos una herramienta como es Trichoderma capillare, que como dijimos al comienzo de la conversación o de la charla de hoy, no es igual que Trichoderma hertzianum, que Trichoderma longibrachiatum y que otras múltiples tricodermas que existen, sino que es una especie que hemos seleccionado porque tiene capacidades particulares de promover el crecimiento y de llevar adelante el biocontrol. Esto es vamos a ir por cada una de ellas, no se asusten, vamos a tratar de ir resumiéndolas, pero cuando abordamos el biocontrol, cambia la lógica de evaluación. Con un producto químico puntual, nosotros sabemos que tiene una estructura, que tiene determinados radicales, que esos radicales están en determinado carbono, que tienen un sitio de acción específico. Un temita, esto del sitio de acción, porque eso hace que las posibilidades de que surja resistencia a ese fungicida
es muy alta porque yo le estoy tirando un tiro permanentemente al mismo lugar. Una de las grandes ventajas que tienen los biofungicidas y que surge particularmente por la alta capacidad de competencia que tienen en el suelo, es que atacan a diferentes lugares. Ahora vamos a entrar un poquitito en ello y vamos a tratar de hablar rápidamente de este decálogo. En primer lugar de una estructura química, yo tengo que estudiar una estructura de genes. Eso lo manejamos en el laboratorio, lo estudiamos y en lugar de evaluar con algún equipamiento particular una estructura química, evaluamos genes y sabemos que los genes generan determinada molécula que me efectúan determinado control del patógeno. Eso lo hacemos, lo chequeamos y vemos que el microorganismo en cuestión tiene los genes que necesito para producir determinadas moléculas. La segunda cuestión en el suelo, olvídense de estas tablitas de acá, pero en un ambiente altamente competitivo, donde por gramo de suelo hay 10.000 millones de bichos, vuelvo a repetir, 10.000 millones de bichos en una cucharada de té. Eso es más que la cantidad de personas que hay en el mundo. O sea, para dar una idea de la dimensión de lo que estamos hablando, ahí el que crece más rápido o que crece con menos cosas tiene una capacidad competitiva mayor. Entonces, esta tricoderma en particular puede crecer con pocos nutrientes y consecuentemente poder llevar adelante los procesos de biocontrol. La otra cuestión es que les decía recién es que tiene que crecer rápido, porque si no tiene que competir con otros que están ahí dando vuelta. Y esto crece verdaderamente rápido y en el término de 72 horas creció y a las 144 horas ya empezó a esporular, a generar estructuras de resistencia para después generar hifas y seguir ocupando la raíz para mejorar el control de los patógenos que puede haber sobre el cultivo. Y obviamente tiene que controlar los patógenos. Nosotros hacemos evaluaciones aquí con macrofomina, por ejemplo, también lo tenemos en el caso de Cercospora kikuchi, también lo tenemos con Cercospora sogina, también está con Phomopsis o Diaforte, con Alternaria. No quise traer todo como para hacerlo un poquitito más dinámico, pero lo que sí es cierto es que las eficiencias de controles que logramos con los biofungicidas tienen dos ventajas. La primera, permítanme hacer esta digresión. El que mata al patógeno, en verdad, no es el microorganismo. El que mata al patógeno es el metabolito producido por el microorganismo. Es como si yo salgo a cazar y mato un ciervo, ¿no? Los naturalistas que me perdonen, pero es el ejemplo que se me ocurrió ahora. Sí, está bien, yo empuño el arma, pero el elemento que mata al ciervo es la bala que salió del arma que yo tengo. Acá pasa lo mismo. Acá el que mata al patógeno es la enzima, el metabolito, el antibiótico, el compuesto que segrega estos bichitos. Consecuentemente, de esta forma se produce el control. Y la otra cuestión, perdón, vuelvo para atrás un minuto. La otra cuestión es que eso está vivo. Y todos sabemos que cuando aplicamos un fungicida, tanto sea semilla como foliar, a medida que crece la planta se produce un efecto de dilución. La planta crece más y la cantidad de ingrediente activo por unidad de biomasa se va diluyendo. Cuando yo tengo un ingrediente o una herramienta biológica activa, eso sigue creciendo con la planta. ¿Por qué? Porque le conviene a él primero, porque la planta le está dando un ambiente de humedad, de hidratos de carbono, de fuente de energía que le interesa preservar. Y por otra parte, ¿no?, la planta se ve beneficiada por esa asociación con el antagonista, en este caso Trichoderma capillare, para producir el control a lo largo del tiempo. Rápidamente, la tecnología con la que contamos hoy, la que disponemos hoy, nos permite hacer estos tratamientos con la maquinaria disponible convencional. Ese es un punto a favor. Son productos, obviamente, al provenir del mundo biológico, absolutamente compatibles y no contaminantes con el ambiente. Y la otra cuestión no menor, nosotros dijimos que íbamos a usar un bichito para producir nitrógeno. Los bichos, por el hecho de ser microorganismos,
no son todos buenos. Hay algunos que se pelean, algunos que se controlan entre sí, algunos que son antagonistas. Entonces, toda la temática de compatibilidad para saber si Trichoderma capillare puede coexistir con Azospirillum, con Pseudomonas, con Brady, también es importante y bueno, hacemos este tipo de trabajos no solamente puntualmente, sino en el tiempo, para ver que estas capacidades de compatibilidad realmente se cumplan. En cuanto a lo que hace a la interacción con los patógenos, con las plantas como eventual patógeno, esto está absolutamente descartado. Y después, acá quiero detenerme un minutito, es en la estrategia de control que logro con este tipo de biofungicidas. Y la primera cuestión, cuando yo tengo esta semillita de soja que empieza a emitir una raíz, esa raíz empieza a producir mucha cantidad de hidratos de carbono. Esto dijimos, que crece con pocos nutrientes y crece rápido. Cuando ve una fuente de energía, porque en el mundo orgánico, en el mundo de lo vivo, la disponibilidad de energía es fundamental, entonces existe una asociación muy rápida entre la planta y la raíz y se forma como una especie de coraza entre la raíz y el espacio exterior producido por la colonización de tricodermas. Y la tricoderma que se instaló en la raíz va a evitar de cualquier manera que ingrese otro organismo, precisamente porque ahí va a defender su espacio y su hábitat porque tiene energía. Y la energía significa que puede multiplicarse y seguir creciendo. La segunda cuestión importante es la vinculada con las enzimas, ¿no? Yo hago siempre este comentario, no sé si ya será un clásico o no, pero bueno, seguramente a cualquiera de nosotros, entre darnos de comer un bife de chorizo y un bife de chorizo con ensalada o ensalada, preferimos el bife de chorizo con la ensalada. ¿Por qué les digo esta analogía? Estos bichitos, Trichoderma capillare, ven en la pared de los hongos patógenos comida, básicamente. No diferencian este fusarium, este es Dreslera, este es bipolaris, este es macrofomina, este es cercóspora. Lo que identifican es presencia de quitina. Y la quitina es uno de los pocos hidratos de carbono que tiene entre 6, 5, 7% de nitrógeno. Entonces, si yo tengo que comer celulosa, estoy comiendo ensalada. Si yo tengo que comer o tengo la posibilidad de comer una ensalada con bife, como quitina porque tiene estructura carbonada y también estructura nitrogenada, y para construir mi cuerpo como Trichoderma capillare requiero de nitrógeno y requiero de carbono. Entonces, por eso estos bichitos atacan a la estructura de la pared celular, particularmente en los patógenos, porque tienen alta concentración de quitina y por eso generan quitinasas y producen la destrucción. Y también existe una gran cantidad de antibióticos que ayudan a la destrucción ya no de la pared celular, sino de la membrana celular del patógeno. Por lo tanto, como les digo, acá estamos teniendo varios tipos de acción o modos de acción. Consecuentemente, el patógeno puede llegar a desarrollar con cierta facilidad en el tiempo si yo le voy tirando y apuntando con un producto químico a un modo de acción específico. Pero si yo tengo enfrente un hongo antagonista como Trichoderma capillare que ataca o se defiende de diferente manera, el patógeno se confunde y no sabe qué estrategia llevar adelante como para poder defenderse de ese agente antagonista. Y obviamente esta es otra gran ventaja, ustedes lo saben como yo, las barreras para arancelarias son cada vez mayores, la gente que nos compra nuestros productos en el mundo está haciendo evaluaciones de químico a nivel de partes por billón, y este tipo de estrategias nos permiten reducir a cero la posibilidad de algún tipo de residuo. Bien. Y consecuentemente a todo lo que hemos dicho, de reducción de la incidencia, de la severidad,
y complementariamente estas tricodermas capilares pueden solubilizar fósforo y producir más raíces por la generación de auxinas, los impactos de rendimiento que tenemos son verdaderamente significativos y no hay un antagonismo entre el brady que poníamos adelante en la conversación, o que mencionamos primeramente, y las tricodermas, sino todo lo contrario. Hay un efecto sinérgico porque, en definitiva, además de mantener la planta sana, si yo tengo una planta sana gracias a la utilización de un biofungicida, tengo más producción de hidratos de carbono, tengo más producción de energía. Y eso que está allá abajo requiere de energía para multiplicarse, tanto el brady como la tricoderma. Y además, si eso que yo coloco, que es esta tricoderma, me mejora el desarrollo radicular, no solamente exploro más suelo, sino que tengo mayor cantidad de lo que se llaman primordios radiculares. Consecuentemente puedo infectar mucho mejor y con muchas más posibilidades de éxito con mi Bradyrhizobium los diferentes puntos de estos primordios radiculares para generar más nodulación y hacer de esto un círculo virtuoso consistente. ¿Ese control, Gustavo, es sin brady o con brady? Esto es con brady. Bien, perfecto, perfecto. Hablamos de bichitos hasta ahora, hablamos de brady, hablamos de estas tricepas, hablamos del impacto que producen sobre la nutrición nitrogenada del cultivo. Hablamos también de los beneficios del biocontrol. Pero ahora los animo a entrar en un mundo completamente distinto. Acá es barajar, gente, y dar de nuevo. ¿Por qué? Porque acá se acaban las leyes de la física y de la química convencional. Acá se acaba Newton, la manzana, la ley de la gravedad. No opera con esto. Acá lo que empieza a operar es otra cosa, que es lo que se llama la física y la química cuántica. Que, para ponerlo muy simple, porque todavía hoy los físicos no se ponen de acuerdo sobre varias cosas vinculadas con los quantum, pero sí lo que hay que remarcar y señalar como importante es que este tipo de tecnologías que vamos a hablar se parecen mucho más a las propiedades de la luz que a las propiedades de los sólidos y los líquidos convencionales. Nosotros sabemos que esta luz, el espectro visible, nos permite hacer fotosíntesis, pero la luz tiene masa. Por eso cuando está la vieja historia de que si nosotros estamos viendo la luz de una estrella, no significa que esa estrella exista, porque la luz está viajando porque tiene masa. No quiero con esto dar una clase de física y química cuántica, ni mucho menos. Está muy por fuera de mis capacidades. Pero sí, la luz tiene propiedades muy particulares, que tiene una masa particular y simplemente un dato. Sabemos que la fotosíntesis la hacemos de toda la cantidad de longitudes de luz, ultravioleta, infrarrojo, ondas de radio, rayos gamas, etc., lo hacemos con una longitud, que es el espectro visible, que está entre 400 y 700 nanómetros. Les manifiesto esto para darles una idea de magnitud. La luz, que no la percibimos, que no la podemos tocar, que no es algo tangible a nuestros sentidos, es más grande, las partículas o la longitud de onda de luz, que estos elementos que nosotros estamos utilizando acá. Estamos trabajando acá en un rango de 1 a 100 nanómetros. Esto es importante porque el nanómetro es una unidad de medida. Lo importante no es la longitud o la unidad de medida, mejor dicho, que yo tomo, sino que para producirse el efecto que nosotros buscamos agronómicamente, que es casualmente de la mayor absorción, penetración y metabolización, es que esas partículas sean muy chiquitas y que estén en el orden de 1 a 100 nanómetros. Y hay 3 elementos que necesitamos al momento de la implantación, que son el cobalto, el molibdeno y el zinc. Esto que están viendo aquí, estas fotografías de microscopía electrónica, nos indican claramente que nosotros no podemos ver esto con el ojo humano. El ojo humano diferencia 2 puntos como distintos cuando están a una distancia superior a 0,1 milímetro. O sea, la décima parte de 1 milímetro lo podemos ver como si fueran 2 puntitos. Si está más cerca de eso, no lo podemos ver.
Con el microscopio óptico tampoco lo podemos ver y tenemos un convenio hecho con la Universidad Nacional de Córdoba y de Tucumán, donde ellos tienen este tipo de equipamiento y medimos cuál es el tamaño de estas nanopartículas. ¿Por qué es importante el cobalto? Y el cobalto es importante básicamente por dos cosas. Interviene claramente en el proceso de fijación biológica de nitrógeno. No tenemos cobalto, ese proceso se ve dificultado y aporta una estructura que es la vitamina B12, que incentiva todo el proceso. Y si ven ahí, hay una enzima que tiene que ver con la metionina, que es un aminoácido azufrado. La proteína de soja tiene aminoácidos azufrados. Y esta enzima es la que se encarga de sintetizar, de producir esa metionina. Yo no tengo metionina, no tengo entonces el aminoácido, no puedo hacer la proteína que soja requiere para después acumular en grano. Es tan simple como eso. Cuando vamos al caso del molibdeno, también fotografías de microscopía electrónica, vemos claramente que aquí hay dos cuestiones muy importantes. Esto sí ya interviene en la estructura de la enzima. O sea, la enzima que transformaba ese nitrógeno 2 en amonio está constituida, tiene un elemento, una pieza que se llama molibdeno. No tengo molibdeno, no tengo enzima. No tengo enzima, no puedo hacer fijación biológica de nitrógeno. Tan simple como eso. Y por otro lado, lo que es interesante también es que yo tengo que transportar ese nitrógeno, porque a mí no me sirve tener nitrógeno en la raíz. A mí me sirve tener ese nitrógeno en la parte aérea. Y la manera en que lo transporto también tiene que ver con la relación energética que tengo. No es lo mismo transportar un carbono y un nitrógeno asociado que transportar un nitrógeno con dos carbonos. El gasto es mayor. Por lo tanto, estas enzimas se encargan de transportar carbono-nitrógeno y, consecuentemente, la eficiencia del transporte cambia significativamente. Y por otro lado, el zinc. El zinc, ¿por qué es importante? Y el zinc es importante por dos cosas, entre otras. En realidad el zinc forma parte de 200 enzimas diferentes, ¿no? El metabolismo de las plantas se explica en gran parte por la presencia de zinc y por la presencia de cobre, porque hace a las enzimas que catalizan todo el proceso metabólico hacia el interior de las plantas. Pero hay dos cosas que hace el zinc que son fundamentales. La primera, forma parte de las auxinas, entonces de vuelta, yo no tengo zinc, y este es un problema cuando uno ve los mapas de deficiencia de nutrientes, de zinc particularmente, hechos fundamentalmente por Hernán Sáenz Rosa en colaboración con Fertilizar de los últimos años, uno ve que el contenido de zinc, el contenido de boro, el contenido de cobalto, de molibdeno, y sigue la lista, ha bajado significativamente por una razón muy simple. Si estamos todavía no recuperando la cantidad de fósforo, de azufre o de potasio como macro y mesoelementos dentro de nuestros suelos, imagínense lo que puede pasar con nutrientes que son fundamentales, y estos nutrientes yo los asimilaría, en nuestro caso, yo puedo comer carne, puedo comer pastas, pero si no como fruta que me da vitaminas, mi equilibrio nutricional va a estar deficitario, porque necesito minerales y vitaminas para poder construir mi estructura corporal. Entonces, en esto también es fundamental que nosotros tengamos estos elementos. Y el otro elemento que hace el zinc, que es fundamental también, ¿vieron? Esto se ve generalmente en maíz, ¿no? ¿Vieron esas clorosis internervales blancas en el cultivo de maíz, característico de la deficiencia de zinc? Esto se observa también en el caso de trigo. Bueno, lo que hace el zinc simplemente es formar parte de la primera enzima del proceso de fotosíntesis, que es la anhidrasa carbónica. Si yo no arranco la fotosíntesis con anhidrasa carbónica, no puedo producir fotosíntesis. Entonces, no tengo zinc, no tengo anhidrasa carbónica, no puedo transformar el dióxido de carbono y agua en ácido carbónico, no puede seguir la fotosíntesis, y no es que el zinc transforme en verde. Vieron que aplicamos zinc y la planta cambia de color. Decimos, el zinc me produjo un cambio de color, la intensidad del verde que tengo ahora es mejor. En realidad no, lo que está ocurriendo es que el zinc está ayudando a la formación de una enzima
que permite que la fotosíntesis ocurra, y la fotosíntesis es lo que en definitiva, ese aumento de la clorofila y de la fotosíntesis per se, es lo que me permite ver más verde el cultivo, pero la razón inicial, la causa, era que yo no tenía zinc, no podía hacer la anidrasa, no podía hacer el proceso fotosintético. Cuando vamos a los datos, vemos claramente en el cultivo de soja aumento de la biomasa aérea y radicular cuando aplicamos esta combinación de cobalto, molibdeno, zinc. Cuando vamos al desarrollo de planta, claramente vemos que hay un aumento en la biomasa, porque esta es la famosa ley del Liebig, la ley del mínimo, o el famoso barrilito que nos mostraban que cuando uno de los elementos del barril está bajo, y bueno, el agua sale. Yo puedo tener mucho fósforo, mucho nitrógeno, pero acá también un concepto que ustedes lo deben tener claro, pero lo repito por las dudas, es que muchas veces no es que yo aplico zinc, aplico cobalto, aplico molibdeno y con eso mejoro mi ecuación nutricional. Obviamente lo hago, pero yo estoy subiendo la barra zinc, la barra cobalto y la barra molibdeno de mi barril, y entonces empiezo a utilizar mejor el nitrógeno, el fósforo, el azufre, que en una de esas tenía en alta cantidad y que no podía usar porque no tenía los otros elementos que me ayudaban. Entonces, cuando hablamos de suplir este tipo de micronutrientes, obviamente tenemos un aumento de esas barras del barril, pero tenemos al mismo tiempo un efecto secundario tan importante como el primario, que es el aumento de la utilización de los otros nutrientes, que como no tenía los otros componentes no lo podía expresar totalmente. Cuando vemos las raíces vemos esto. Cuando vemos el impacto del rendimiento, encontramos un impacto del rendimiento sustancial, superior a los 250 kilos. Y para terminar, prometo que ¿Ese control, te pregunto sobre el control, es con tricoderma y Brady o es...? esto es con Brady. Entonces están todos tratados con Brady. En este caso en particular están todos tratados con Brady, con este conjunto de 3 cepas. Por lo tanto, el plus que estamos viendo acá es el plus atribuible a la combinación de nutrientes. Y finalmente y rápidamente, el mundo nanotecnológico nos abre una gran cantidad de posibilidades. El cobre particularmente, cuando uno lo da en forma nanoparticulada, el cobre sabemos que es un elemento de contacto, que es un fungicida, que tiene una gran ventaja el cobre, de vuelta, porque fíjense, tiene 6 sitios de acción en diferentes estructuras de los patógenos. Puede atacar al núcleo, al ribosoma, a la mitocondria, al retículo endoplasmático, no sé si eso existe a nivel celular, ¿no? Que pueda destruir diferentes cosas, le hace muy difícil al patógeno prepararse para resistir todo. Por eso, sobre todo en los cultivos intensivos, seguimos usando cobre. Y se usa mucho cobre, ¿no? Cuando uno va a producciones intensivas. Cuando uno lo lleva esto al mundo nano, logra 2 cosas. Primero, reducir de manera sustancial la cantidad que tiene que aplicar, mejora sustancialmente la eficiencia de control, aumenta la cantidad de puntos de contactos, porque son puntos muy chiquitos, con el patógeno en cuestión que tengo sobre la superficie foliar, y me agrega un valor adicional que el cobre no solamente me ayuda a matar patógenos fúngicos, sino también está demostrado que nos ayuda a controlar algunas bacteriosis, como Pseudomonas syringae, como Xanthomonas, que verdaderamente no la controlamos a campo, que la estrategia tradicional sería utilizar antibióticos, ¿no?, para el control de ese tipo de bacteriosis, pero bueno, podemos, y hoy por hoy, ¿no?, esas situaciones de amarillamiento de hojas, en soja particularmente, con hojitas que se cortan, que esto es producto de la acción del viento y de una menor resistencia por parte de la hoja, que generalmente está asociada a estas bacteriosis. Bueno, ese tipo de cosas el cobre nos puede ayudar mucho. Vos hablaste de tricoderma, también antibióticos. Sí, señor. Siendo que el tricoderma produce antibióticos. No, vuelvo a preguntar.
Hablaste de tricoderma que produce antibióticos y después estamos hablando de el cobre que también ayuda a controlar, digamos, bacterias, digamos. ¿Ayudaría esto, digamos, al control a campo, digamos, de las bacteriosis que siempre dejamos de lado porque nadie hace nada con las bacteriosis y bueno, están hace un montón de tiempo ahí dando vueltas? Sin lugar a dudas, nosotros hemos probado, esto ya no es aplicación a la semilla, sino que esto es aplicación foliar. Una de las cosas que, esto fue por curiosidad que lo hicimos, porque hicimos todos los experimentos vinculados al cobre para el control de enfermedades, porque eso era lo que teníamos como seteado, pero también medimos, y esto es simplemente para que vean el grado de deficiencia de micronutrientes que tenemos en el suelo y que las plantas no pueden capturar. La verdad que nos sorprendió que aplicar cobre en soja nos permitiera obtener un 8,5% más de biomasa. Yo hubiera pensado, sinceramente les digo, que no hubiese habido diferencia con cobre. Cobre está reportado en muchos lugares del mundo y aquí también para aumentar el rendimiento en trigos de alta producción, por ejemplo. Es altamente demandado cuando pasamos los 8.000, 7.000 kilos de trigo, pero en soja no se había registrado un aumento de la producción producto de la aplicación del cobre, y esto simplemente lo digo para tomar conciencia de lo que pasa con lo micro y cómo lo micro, el micronutriente, puede impactar. Pero yendo a lo que vos decís, estas son, por ejemplo, diferentes enfermedades que nosotros somos capaces de controlar o que el cobre nanoparticulado es capaz de controlar. Esta es una manera relativamente fácil en donde yo pongo a crecer un patógeno en una condición controlada con un medio mínimo. Fíjense, está Cercospora kikuchi, está Diaforte o Phomopsis, está Cercospora sogina, está Macrofomina, claramente también aquí las de cal y las de arena. Vemos claramente que en las cercósporas y en la Infomopsis el control es muy bueno, en Macrofomina no es tanto, por lo tanto, ante la presencia de Macrofomina, la estrategia de control de la enfermedad tiene que ser el cobre más otra cosa, ¿no? Esto es lo mismo para alternaria, para septoria, glicina, etcétera, etcétera, pero sí traje, prefiero ponerles el marco de Macrofomina, que es interesante el control, también para fusariosis, sobre todo los nosotros lo estamos aplicando cuando se dan las condiciones de incidencia y de severidad para aplicar un fungicida convencional, pero generalmente alrededor de R3. Si me apretás un... No, porque este es un producto de contacto. Y el fungi y el cobre podrían ir juntos. Exactamente, y dependerá de cuál es la presencia de enfermedades que yo tengo en el lote. Si yo tengo cercósporas, kikuchi, sogina y tengo una septoriosis, capaz que el cobre solo a altas dosis te puede resolver un problema, pero si vos tenés, no sé, muerte súbita u otra, habría que analizarlo, y acá me están presionando con el tiempo. Después lo hablamos, pero claramente se puede combinar con el fungicida. Este es un elemento de contacto y después podemos ir a algún fungicida con comportamiento translaminar para de esa manera controlar alguna enfermedad un poco más compleja. Adicionalmente, el mundo biológico y el mundo nanotecnológico nos ayuda y mucho también para impactar en los resultados de producción. Así como utilizamos la tricoderma para aplicarlo sobre una semilla, también podemos utilizar otros bichitos que son gram positivos, que producen endosporas, que producen una serie de sustancias como las fengicinas, las citurinas. Si yo le digo triazoles, estrovirulinas y carboxamidas, ninguno de nosotros se sorprende y sabe de lo que estamos hablando, ¿no es cierto? Ahora, frente a eso, hay moléculas fungicidas, biomoléculas, producidos por microorganismos. ¿Y por qué producen los microorganismos este tipo de moléculas? Por una cuestión muy simple, porque tienen que competir en un ambiente altamente agresivo y competitivo con un montón de cosas que quieren ocupar su hábitat. Entonces, utilizan estas fengicinas, citurinas, surfactinas, que son sustancias que actúan sobre todo sobre la membrana celular, rompen la membrana celular y de esa manera controlan el competidor
o el patógeno de turno. Bueno, esto es lo que vemos en el caso de soja con la utilización de consorcios microbianos. Esto es lo que vemos con acumulación, como nos preguntaban recién, de tecnologías o el apilamiento de tecnologías de consorcios microbianos más cobre. Y este es un trabajo que traigo simplemente al final en condiciones extensivas de campo. Esto fue hecho junto con Margarita Sillón, en donde vemos el apilamiento de tecnologías. Claramente muchos de nosotros, cuando ven este rendimiento, diría, estamos bien, ¿no? 4 toneladas de soja, yo firmo, ¿no? Pero fíjense lo que nos estamos perdiendo por no haber controlado bien toda la incidencia y la severidad y también el efecto de promoción de crecimiento que me incorpora los bichitos para el control, por un lado, de las enfermedades y por el otro, para promover el crecimiento. Yo los dejaría acá y si están de acuerdo, abrimos a la ronda de preguntas. Así que muchas gracias. Bueno, preguntas. Hay algunos mensajes que me han pasado, pero me gustaría, vamos con alguna de ustedes. ¿Hay alguna pregunta? Limitante de agua en el suelo, ¿cómo juega? Eso nomás, ¿cómo juega la limitante de agua en el suelo con todo este conjunto de seres vivos que hay para la fijación de nitrógeno y todo? O sea, en un momento del nacimiento de la planta, que por ahí uno siembra con humedad justa, después hay un faltante de agua, ¿cómo se comporta todo eso? Esa gente ahí abajo. Perfecto. Gracias por llamar a los microorganismos gente. Yo trabajo hace 40 años con ellos, así que se los voy a transmitir para que estén contentos de que la gente y los técnicos los reconocen como gente, ¿no? Eso me gustó. Si me permite, lo voy a usar en otras charlas. A ver, es pertinente la pregunta, ¿no? ¿Qué pasa cuando yo tengo estrés hídrico al momento de la implantación? ¿Qué pasa sobre todo en las situaciones extremas, si nos vamos más al norte del país o mismo en el norte de Córdoba, donde yo tengo que hacer golpes de siembra y cuando está terminando el golpe de siembra se me está acabando el combustible agua? Lo importante acá es que el microorganismo, tanto Bradyrhizobium como Trichoderma capillare, tienen el mismo requerimiento que la planta. Acá no es que el microorganismo va a funcionar de manera diferente a la planta. O sea, si la planta tiene las condiciones como para poder implantarse, aunque haya poca disponibilidad y estemos hablando de un 50% de capacidad de campo, que ahí tenemos el límite del agua útil, el microorganismo se va a asociar con la planta porque la planta va a crecer en esa condición, porque la planta es la que le va a proveer energía, la planta va a ser la que le permitan asociarse con un aditivo adicional, porque estos bichitos, cuando uno analiza la evolución, estos bichos o los microorganismos están hace 3.500 millones de años en el planeta y las plantas hace unos pocos miles de años que están, o millones de años que están aquí. Estos bichitos lo que tienen la capacidad es de generar algo que es un poco técnico, que son estructuras de exopolisacáridos, básicamente azúcar. Vieron que cuando uno toca azúcar es muy higroscópico, absorbe agua y en algunos casos pueden absorber hasta 10 y 15 veces el volumen de agua que tiene el volumen celular. Dicho de otra manera, el microorganismo va a evolucionar de igual manera que evolucionan las plantas. Si la planta crece, el microorganismo se va a asociar, pero con la ventaja de que el microorganismo va a tener una capacidad de generar una estructura de reserva y de supervivencia, que es este exopolisacárido, que le permite retener parte de esa agua, y si después se puede dar la paradoja que el agua no llegue, que la planta desaparezca, ¿no?
y ya ahí tenemos otro problema, y que cuando vaya yo a recuperar los microorganismos que puse, me encuentre los microorganismos y no la planta. Dicho de otra manera, el microorganismo va a tolerar mucho más la condición de estrés por esta capacidad que tiene de generar una estructura de reserva a través de estas capas de exopolisacárido que la planta no lo tiene. Volviendo al punto, planta tiene condiciones buenas de desarrollo, los microorganismos se van a asociar y van a evolucionar. Planta crece menos, va a tener menos capacidad de energía, el microorganismo va a asociarse lentamente, lo cual es importante también desde el punto de vista agronómico, porque si yo tengo un estrés hídrico y dijimos que tenemos un microorganismo que nos fija nitrógeno, lo que menos quiere la planta es expandirse. Sabemos que más nitrógeno significa más crecimiento significa más transpiración. Si yo no tengo agua, es casi un suicidio vegetal eso. Entonces ahí la misma planta retrotrae al microorganismo, lo frena y le dice, bueno, quédate acá, pero yo no voy a querer que me fije en nitrógeno hasta tanto cambie la situación. La pregunta es sobre las especies de tricoderma, ¿por qué eligieron capilares? Yo no había escuchado mucho sobre ella. ¿Qué diferencias hay con las otras, la Harzianum, si lo dije bien, la Troviride? ¿Por qué eligieron esa y cuál sería la ventaja competitiva con las otras? Perfecto. Mirá, nosotros tenemos en nuestra colección cerca de 70 tricodermas diferentes. Especies. O sea, estamos hablando tricoderma capilare, tricoderma troviride, tricoderma viride, tricoderma longibrachiatum y sigue la lista, ¿no? ¿Por qué capilare y no una Harzianum, no una viride, no un africanensis, etcétera? Porque la capilare es aislada acá en la Argentina de condiciones o de ambientes con un altísimo estrés hídrico, casualmente como consultaba el señor antes. Entonces, esa tricoderma en particular tiene 3 características muy marcadas, producto de resistir el estrés hídrico. En primer lugar, resiste, como digo, el estrés hídrico mucho mejor que otras tricodermas. Entonces, cuando hace uno un screening de resistencia al estrés hídrico, esta se comporta mejor precisamente porque fue aislada y se tuvo que desarrollar y crecer en un ambiente extremo de baja disponibilidad de agua. Ese ambiente extremo la lleva a que se meta más en la planta, o sea, son más endófitas. ¿Por qué? Porque la tricoderma, cuando más asociada esté con la planta, hacia el interior de la planta puede compartir agua o puede recibir agua, nutrientes y etcétera, en el interior de las plantas y preservar su estructura en el interior de la planta, aunque para afuera tenga poco desarrollo porque no pueda extraer muchas cosas desde la afuera. Y las otras 2 cosas que tiene esta capilare cuando uno la compara con el resto es, en primer lugar, que tiene una actividad indolacética muy importante, lo cual es lógico porque en un ambiente que es seco, de donde fue aislada, en la medida que la tricoderma ayuda más a la planta a explorar más suelo y capturar más agua, ella misma se ve beneficiada, entonces en todo el proceso evolutivo ella promueve el desarrollo de raíz, no porque sea buena con la planta, sino porque de esa manera la planta puede capturar agua que ella necesita para poder reproducirse. Y la otra es el tema de disponibilidad de zinc. Y finalmente, en el tema de biocontrol, esta resistencia al... Claro, porque lo que hace casualmente para poder hacer más desarrollo radicular es que tiene que producir más auxinas. Y dijimos que la auxina se produce con el triptofano, y el triptofano está compuesto por zinc. Entonces el bicho en su inteligencia genética dice, bueno, yo necesito agua, no es tan así, ¿no? Pero te lo narro porque las reacciones bioquímicas, moleculares y evolutivas son un poco más complejas, pero claramente la lógica de ese microorganismo que crece en un ambiente estresante deficiente de agua es decirle a su simbionte, la planta, haceme más raíces,
el simbionte planta le dice, sí, pero ¿cómo hago más raíces? Con auxinas, ajá, pero la auxina en este medio que no tengo agua, que no puedo disolver nutrientes, necesito que me des zinc para poder construir el triptofano para hacer la auxina. Entonces, es un círculo virtuoso en donde hay todo un porqué bioquímico y una secuencia de reacciones bioquímicas para lograr ese objetivo y mejorar su estrategia frente a un ambiente que le es hostil. Gustavo, una pregunta con respecto a sojas bajo riego, que usamos mucho acá en la zona y nos cuesta alcanzar techos en rendimiento. O sea, no es mucho más fácil levantar los techos en maíz que en soja. Y mucho se habla de la pérdida de eficiencia de los nódulos de simbiosis. ¿Qué hay con respecto a estos inoculantes de tricepas? ¿Mantienen mejor la eficiencia en esos casos donde el agua no es una limitante? ¿Qué puede estar pasando? ¿Son mejorados, digamos, con respecto a los viejos? Bien, excelente, porque en general en esos planteos de alta producción, que vos debés estar llegando a 4,5 toneladas con, no sé cuál es el nivel de rendimiento que alcanzás, pero más o menos debe estar ahí, y que no ves los 6, ¿no? Entonces, ahí hay varias cosas a considerar. Por un lado, esta herramienta tricepa, por el lado de la fijación, te va a permitir recurrir u obtener mayor cantidad de nitrógeno de ese ambiente, del aire, para poder transformarlo en amonio y todo lo que dijimos durante la presentación. Pero también hay un elemento complementario que vos le tenés que dar las herramientas a esos Rhizobium para que puedan trabajar. Entonces, ¿cómo van a trabajar mejor esos Rhizobium? En asociación con los otros dos pilares. Con el pilar tricoderma van a actuar mejor. ¿Por qué? Porque yo tengo una raíz, sabemos claramente, está medido, que yo tengo más nódulos en la medida que infecto más primordios radiculares. O sea, el proceso de infección que hacen las bacterias de los primordios radiculares es muy corto, 7-12 horas. Entonces, si yo tengo un bicho que acompañe, como en este caso la tricoderma, como pueden ser consorcios de bacillus, o incluso con azospirillum o pseudomonas, vos cuando inducís a la producción de más raíces, tenés más primordios radiculares. Si tenés más primordios radiculares, la probabilidad aumenta muchísimo de que los brady, cualquiera sean estos, los bradys infecten mayor cantidad de primordios radiculares y tengas mayor cantidad de nodulación. Si tenés mayor cantidad de nodulación, vas a poder fijar más nitrógeno y máxime con estas cepas que te aportan los otros elementos. Pero también en planteos como tienen ustedes, yo no sé bien dónde está el campo, pero estamos hablando de qué niveles de materia orgánica. Bien, estamos hablando de un contenido de materia orgánica del 1,8, 2% de materia orgánica. Entonces, es muy probable que en esa situación y con este tipo de suelos, ¿no? Cuando vos te vas a suelos cada vez más arenosos o con suelos con menor cantidad de limo o arcilla, o que tengan en definitiva menor cantidad de nutrientes como cobalto, molibdeno y zinc, ¿no? Porque en tu esquema de rotación seguramente vos estás aportando fósforo y nitrógeno en tu rotación y más en un planteo de alta producción. Entonces ahí yo te diría que la estrategia es acompañar a esa soja desde la implantación con asociación con las tricodermas o con algún otro microorganismo que te permite desarrollar más raíces, conjuntamente con estos nanonutrientes que te permiten poder llevar adelante, porque no es cuestión de hacer nódulos, sino de que la bacteria que está ahí adentro fije nitrógeno. Y la otra cuestión para este tipo de planteos, a mí me parece interesante
y ya dejando el tema del tratamiento de la semilla, poder maximizar esa fijación al momento de R3, R5. ¿Por qué? Porque en ese momento, ¿qué es lo que pasa fisiológicamente? Estamos con tiempo, ¿no? Bien. ¿Qué es lo que le pasa a la planta? La planta cambia cuando empieza a desarrollarse reproductivamente su relación fuente-destino. Ergo, lo que iba para abajo como hidratos de carbono para mantener su sistema radicular, no es que desaparece, pero empieza a ir mayoritariamente para la formación de frutos. Para mantener yo activo ese sistema nodular, en el momento en que se hace máximo el desarrollo de nódulos y en el momento que la soja fije rendimiento, que son en los estadios reproductivos de R3 a R5, yo necesito darle ahí una bomba de cobalto, molibdeno, zinc para que mejore la nutrición de esos nódulos. Y para que esos nódulos, en lugar de ir decreciendo, viste que cuando uno observa las curvas de crecimiento y de acumulación de nitrógeno, lo que ocurre en las etapas reproductivas es que empieza a caer. El desafío con la incorporación de estos nutrientes para reactivar el sistema nodular, la cosa, si era así, es que esa curva caiga más lentamente y el diferencial en aumento de la persistencia de la biomasa en el tiempo y en el aumento de la actividad nodular de eso que está ahí abajo, te va a permitir aportar más nitrógeno a la biomasa para después pasarlo a rendimiento. Entonces, la estrategia para mí en los planteos de alta producción, perdón que me extendí un poco, pero viene por ese lado que al momento de las aplicaciones de fungicida, no solamente preservemos biomasa activa, sino que también no nos olvidemos que ahí hay un sistema nodular, que es el que me está aportando nitrógeno, para poder hacerlo biodisponible para el cultivo, ¿no? En esa parte donde la demanda es mayor y hacer que la curva de concentración de nitrógeno caiga, pero caiga más lentamente. Sí, si a esa variable le agregas el cobre, que también muchas veces hemos subestimado, porque no tenemos, como decía acá, si en esa variable en ese momento, cuando vos estás buscando sintonía fina para arriba, le metes cobre, no sé cuál es el costo de la aplicación de cobre, pero si te ayuda con las bacterias y que nunca le dimos bola porque no teníamos cómo darle bola, yo creo que si empezamos a medir eso, capaz que también tenemos un plus interesante. Bueno, esto da para otra charla, pero perdón porque yo soy larguero, ¿no? Pero nosotros estamos trabajando con una tecnología en donde apunta en ese momento de definición de rendimiento en soja, básicamente, a un producto y una tecnología que tiene multiplicidad de nutrientes, para apuntar casualmente, junto con el cobalto, el molibdeno y el zinc, con el cobre y también con el hierro y también con otros nutrientes como el níquel, que parece de la estratosfera, pero el níquel interviene en el proceso de fijación biológica de nitrógeno, regulando el hidrógeno que produce, entonces evitamos que la bacteria pierda energía en la generación de hidrógeno. Bueno, hay toda una secuencia y pasos metabólicos que intervienen ahí, pero en respuesta a lo que vos planteabas, sí, ahí hay una aproximación, sobre todo para planteos de alta producción, en donde claramente nos pueden ayudar para el control de estas bacteriosis. Nosotros ahí te comentaba que en Xanthomonas campestris y en Pseudomonas syringae tuvimos muy buenos efectos de control que podemos acompañar con los otros elementos nutricionales para mejorar no ya solamente la estructura nodular, sino también la biomasa de parte aérea, tanto sea por el lado sanitario como por el lado nutricional. Bien, te quería consultar cómo hacen en Indrasa, cómo hacen en el laboratorio para asegurarse de que los microorganismos que están saliendo del laboratorio en sus packaging terminan siendo los que partieron de origen, digamos. ¿Cómo los seleccionan? ¿Hay algún método específico para poder trabajar en su selección? ¿Cuál es la tecnología que utilizan en eso? Una parte de la pregunta. Y la segunda parte de la pregunta, todos saben, digamos, de la evolución en las formulaciones químicas que ha habido en los últimos, no sé, 5 o 10 años.
saber si en lo biológico las formulaciones también han tenido un desarrollo, y siempre se cuestionó la posibilidad de que a campo los tratamientos tengan una eficiencia muy baja por las condiciones climáticas. Entonces, ha habido desde Indrasa, digamos, desde el laboratorio, alguna evolución que pueda acercar a mejorar esa eficiencia desde el punto de vista de las formulaciones. Bueno, están todos instalados acá en el hotel, nos podemos quedar hasta la noche. A ver, primero voy a hacer un gran esfuerzo, tratar de recordar al mismo tiempo las dos preguntas, ¿no? Ya mi edad es un poco complicado. Pero, a ver, vamos por la primera. Nosotros lo que tenemos en el laboratorio, y cuando hablamos de laboratorio no solamente estamos refiriéndonos a una condición de caja de Petri o de estudio de biología molecular, sino que también de esto que es el manejo de la caja de Petri, de la observación del microorganismo. También tenemos una unidad de biología molecular que nos permite detectar cuáles son los genes que están activos, cuáles no. Y también tenemos una cámara de crecimiento que nos permite evaluar que eso que vemos a nivel molecular y a nivel de caja de Petri realmente puede producir un impacto. Entonces, para eso, en función de la primera pregunta, nosotros tenemos lo que se llama una plataforma de evaluación de características de diferentes microorganismos. De la colección que tenemos, la colección del laboratorio tiene un poco menos de 11.000 bichos. Entonces nosotros lo que nos preguntamos desde siempre fue no qué hacen los bichos, que es importante, sino qué necesitan las plantas de los bichos. Y es una cosa que parece parecida, pero es completamente diferente, ¿no? Porque yo puedo, generalmente, en la microbiología académica convencional, yo describo lo que hace un microorganismo en particular, pero como que la planta va por otro andanivel. Nosotros nos planteamos el proceso de selección desde la planta, cómo la planta, o mejor dicho, cómo los microorganismos pueden mejorar la nutrición y la sanidad de las plantas. Entonces lo que hacemos son 10 funciones metabólicas diferentes. Entonces nos preguntamos, ¿estos bichos solubilizan fósforo, solubilizan potasio, solubilizan azufre, solubilizan zinc, solubilizan boro? Nos preguntamos, ¿fijan nitrógeno, tienen actividad nitrato reductasa, producen hormonas auxínicas, giberelínicas, producen sideróforos? Y si me manejo con el cultivo de soja, bueno, me controla Cercospora 1, 2, Septoria, etcétera, etcétera. Y una cuestión adicional que hacemos es ver si esos microorganismos toleran condiciones de estrés. Para eso uno utiliza polietilenglicol, por ejemplo, en el laboratorio, que le da una condición de estrés y que disminuye la disponibilidad de agua. Ahora, hasta ahí, fantástico, ¿no? Es la plataforma y nos dicen qué hace cada uno de esos bichos. Pero hay una cosa más que para mí es más importante y para nuestra evaluación es más importante. Todos los que están acá, todos los que nos están viendo por el streaming, seguramente en algún momento desplazaron un pie sobre una pelota, ¿no? Ahora, la eficiencia relativa de todos los que estamos acá y los que nos están viendo respecto de jugar con una pelota es distinta. Por lo tanto, la validación cuantitativa, porque yo puedo decir, sí, tal bichito solubiliza fósforo, tal bichito tiene actividad nitrato reductasa. Pero lo que me interesa, porque mi visión es desde la planta, es, bueno, pero ¿cuánto me das de esto? Porque yo puedo hacer un gol en toda una temporada, pero un jugador profesional seguramente va a hacer decenas de goles, ¿no? Entonces, el cuánto es importante. Entonces, la segunda cosa que nos planteamos es lo importante, o sea, lo cuantitativo. Y la tercera cosa que nos planteamos tiene que ver con la supervivencia, porque está todo bien si el bichito se mantiene vivo. Pero el bichito después tiene que ir a una semilla o tiene que aplicarse foliarmente, tiene que lidiar con la condición medioambiental. Y ahí hay dos etapas. Una primera etapa es ver cómo los mantenemos vivos en el interior de los envases. Entonces ahí hay toda una historia que desarrollamos o que se desarrolla en general para poder darle humedad y nutrientes para prolongar la supervivencia. Y después al momento de la aplicación
hay dos estrategias que nosotros tenemos que manejar. Una que tiene que ver con la formulación per se para proteger a esos microorganismos de dos cosas, radiación UV y desecación, ¿no? Esas son las dos cosas que me matan bichos. Entonces ahí la estrategia agronómica a seguir son tres. La primera, esto no se aplica igual que un químico convencional si yo lo tengo que aplicar. Si yo aplico estos bichitos, lo tengo que aplicar por el tema de UV en un galpón, no lo puedo aplicar en el medio del campo con sol, o si lo aplico en el medio del campo, tiene que venir del contenedor o directamente al sinfín, se trata la semilla y ahí no va a haber problema, pero no lo puedo tener expuesto al sol indefinidamente. Esto es válido para todos los microorganismos, sobre todo gram negativo. La segunda cosa que puedo hacer es utilizar otro grupo de bichos que me da estas mismas prestaciones, pero que son gram positivas y que generan endosporas y por lo tanto son muy resistentes a la radiación UV y a la desecación, y eso significa una formulación diferente. Y la tercera cosa que tengo que hacer es que el momento de aplicación, ¿no? Sobre todo cuando hablo de aplicaciones foliares, y hablo de esta nueva movida que hay para aplicación de microorganismos fijadores de nitrógeno en maíz y forma foliar, ahí es clave el tema del momento de aplicación, porque el momento de aplicación tiene dos significancias. Por un lado, la temperatura y la humedad, y por otro lado, el tiempo que le doy para que ese bichito entre al interior de la planta. Entonces, si yo lo aplico a la tardecita, cuando baja el sol, cuando tengo humedades relativas más altas, donde baja el viento y por lo tanto no hay renovación de aire sobre la superficie foliar, bueno, ahí lo puedo aplicar, ahí tengo mayor probabilidad de ingreso. Primera pregunta. Segunda pregunta, que extraordinariamente me la acuerdo, pero no, esto no pasa con... el tema de la combinación con los químicos, ¿no? En el tema de los químicos, ahí nosotros, los laboratorios en general, hacemos una validación generalmente con las principales moléculas de químicos que hay en el mercado. ¿Por qué les digo esto? Porque la mayoría de las veces, vieron que en agronomía y en biología no se puede decir, en la vida tampoco, siempre y nunca son palabras muy grandes, pero digamos, con un alto grado de factibilidad, el problema no lo tenemos con el ingrediente químico, ¿no? No lo tenemos con un fludeoxonil, no lo tenemos con un triazol, no lo tenemos con una carboxamida como ingrediente químico. Sí con los surfactantes y los elementos que hay en la formulación. Si la pregunta es, bueno, con las compañías de primera línea que ustedes conocen, ¿no? Y que trabajan adecuadamente y que tienen en cuenta esta temática de la formulación con determinados dispersantes, coadyuvantes. Con ellas no vas a tener problemas. Pero cuando vos tenés, a ver, ¿cómo decirlo? De esta manera, un origen no conocido en detalle, ¿no? ¿Está bien? Más o menos. Bueno, digamos, uno dudoso, ¿no? Dudoso. Bueno, en ese caso hay que verificar y hay que hacer la compatibilidad porque el punto, ya les digo, no pasa tanto por el ingrediente activo, sino por, sobre todo, hay una cuestión que se llama, que ustedes deben conocer, la hidrólisis alcalina, que es mediada por microorganismos, y una bala, ¿viste?, me mata a Gandhi y me mata a Hitler, por más que uno sea bueno y el otro no tanto, ¿no? Entonces acá también ese bactericida me mata al Brady, la tricoderma y las bacterias que hacen el proceso de hidrólisis alcalina. En general, por eso quiero ser muy claro en este punto, en general no vemos grandes inconvenientes con las empresas que comercializan seriamente, porque el tipo de coadyuvantes que usan y la agresividad de los bactericidas no es de tal grado que afecte. Y en el caso de que llegue a afectar, la formulación viene con
unos azúcares muy particulares que se llaman solutos compatibles, que aumentan la protección frente a esta condición de tóxicos eventuales que puede haber en la formulación, porque rodean esas solutos compatibles, ¿no? Particularmente trealosa, prolina, etcétera, son azúcares que rodean a la bacteria y disminuyen el impacto. Bueno, ¿ahí habrá alguna pregunta más? Una sola sobre lo nano. No, la consulta sobre lo nano que decías vos, olvidémonos de las propiedades físicas que conocemos y eso. En relación a los cuidados en la aplicación de esos productos, ¿es la misma que se toma para los químicos convencionales? ¿Se tiene que tomar alguna medida de cuidado diferente? ¿Se utilizan los mismos rangos por SENASA para calificarlos según la banda? ¿Cómo es eso? Porque en algún momento en Brasil sé que había habido algún cuestionamiento sobre eso. No sé en qué avanzó. Hay un temita que te puedo responder que tiene que ver con eso. Los fertilizantes no tienen banda, así que eso no, la parte de banda, pero sí los cuidados y esas cuestiones sí se lo paso a Gustavo. Perfecto. Primero, a ver, una cuestión puntual. El tema de los nanos no tienen ningún impacto sobre la salud humana ni sobre la salud de las plantas, todo lo contrario. Obviamente, si yo tomo la decisión de aplicar 150 litros de glifosato por hectárea, el glifosato no tiene, o sea, acá juega PQ, ¿no? Juega cantidad y efecto. Si me tomo, o sea, el tema de la cantidad cuenta. Si yo mentiría si te dijera, si vos te tomás, no sé, aplicás 100 litros de nanopartículas, no va a haber un impacto de toxicidad, y sí, evidentemente va a haber, como puede pasar con el agua misma, ¿no? Ahora, desde el punto de vista que nosotros las ensayamos, acá hicimos, casualmente para evitar, o para responder, más que evitar, para responder esta pregunta, hicimos 3 cosas. La primera, obviamente, evaluarla sobre las concentraciones que la estamos utilizando para ver la eficiencia agronómica. La segunda, multiplicar por 10x, como para decir, bueno, está bien, la ecuación económica no cierra, pero para ver si hay algún tipo de influencia de fitotoxicidad cuando yo aumento la dosis, y tampoco la encontramos. Y la tercera que hicimos, por las dudas, ¿no? Fue evaluar acá en Córdoba, ¿no? Con la Universidad Nacional, el tema del impacto de dosis 10 a 100 veces más de nanopartículas sobre células de primate, ¿no? Como para decir, bueno, a ver, si yo esto lo expongo sobre una célula de un humanoide o de un primate, si esa célula va a manifestar algún tipo de toxicidad o de alteración. Y bueno, nos quedamos tranquilos porque los primeros que trabajamos con esto somos nosotros, ¿no? Así que en ese caso, te diría, no hay ningún tipo de inconveniente, pero rescato el otro punto. Depende mucho de la cantidad. Si te pones 100 litros y bueno, estás por fuera de rango y puede haber un problema. En condiciones normales, hasta 10x y incluso estudiando a nivel de célula de primate, ningún problema. Bien, bueno, vamos llegando entonces al final. Decirles que a la gente que está conectada por streaming, que le va a estar llegando el catálogo nuestro con nuestros productos, con nuestra línea Avanbio, que nuestra línea Avanbio tiene los productos que estuvo mencionando Gustavo. Además de eso, tenemos la posibilidad también de control químico en la semilla a través de Brokel. Y bueno, y con eso armamos una paleta de productos y una serie de pack que pueden abastecer todas las posibles demandas o todas las posibles necesidades que tenga el productor. Para ir cerrando este encuentro, van a proyectar en este momento un QR donde ustedes los tienen que escanear, completar una encuesta en 2 minutitos
y con eso participan del sorteo y terminamos la jornada. Así que damos 3, 4 minutitos, 5 minutitos para que la gente